confieso que me resulta bastante difícil tener un tema mensual, porque me gusta cuando Dios inspira para algo, pero igual inspira a Dios, porque si la cabeza que el Señor pone está de acuerdo, el Señor es fiel para darnos. Amén. Estuve escudriñando, por supuesto, las Escrituras, aunque la gracia del Señor Jesucristo es viva y eficaz constantemente, porque es solamente a través de su sangre, su expiación, donde nosotros, pecadores, podemos recibir el amor, la gracia, el cambio, la transformación. Es solamente a través de ese momento y un solo momento en la cruz del Calvario, donde se derramó para la humanidad la gracia del Señor. Quiere decir que los humanos y transgresores también son salvos solamente si reconocen su condición y reciben la limpieza de la sangre de Jesús, que es viva y eficaz y todavía está tibia para lavarnos de todos nuestros pecados. Entonces, la gracia se resume, y se resume en dos palabras: la sangre vertida de Jesús en la cruz. Se resume en otra palabra: la fe en esa misma sangre con la cual el Señor me limpió. Y me limpió y le creí una vez y para siempre. Por eso dije, Dios está con nosotros todos los días. Todo el tiempo hasta su venida. No quiere decir que yo esté con Dios. ¿Se entiende? Pero la gracia del Señor siempre está sosteniendo. Siempre está pronta para socorrerme. Siempre ella ha sido derramada para que nosotros vivamos de una manera libres, dignos de quienes nos decimos o nos llamamos o nos sabemos cristianos. Porque cristianos son aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Y Cristo es aquel que fue crucificado. Cristo es el Cordero que fue inmolado en la cruz. El nombre era Jesús. Cristo, el que se crucificó, el que fue crucificado, el que pagó el precio de sangre por tu vida y por mi vida. Sin ninguna necesidad, porque era un cordero santo, sin mancha, sin pecado. No había necesidad de morir en muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por nosotros. Lo hizo por ese plan perfecto que el Padre, Él y el Espíritu Santo se propusieron en el trono santo para salvar a la humanidad. El Señor sabía que el hombre iba a transgredir todas las leyes. Aún le hizo escribir, y las escribió luego con su dedo, las tablas de la ley. ¿Para qué? Para que el hombre supiera qué era lo que no agradaba a Dios, o sea, la ley. Para que el hombre supiera qué era pecado, qué era por donde tendría que andar. Pero el hombre por sí mismo era imposible. Dios sabía, pero Dios por lo menos quería ser fiel y quería que conocieran qué era lo que no le agradaba. Entonces Dios quería ser fiel a sí mismo y les hizo conocer la ley. Nos hizo conocer. Y muchos se aferraron nada más que a la ley, y es el día de hoy que no pueden reconocer al gran Salvador, al que dio su vida, que era el plan perfecto de Dios, porque sabía que ninguno de nosotros, ni aún hoy, bajo la gracia, pueden obedecer la ley. Sin la gracia es imposible obedecer a Dios. ¿Por qué tenemos
que recibir la gracia de Dios? ¿Por qué tenemos todo aquel? ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? ¿Cuántos recibieron a Jesús en este lugar? Levante bien alta la mano, usted tiene lo mejor al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todo aquel que recibió a Jesús en su Salvador, como Señor y Salvador de su vida, recibió la justificación una vez y para siempre. Por lo cual tengo libertad de hacer lo que se me da la gana todas las veces que lo sienta. ¿Me salió en versito? ¿Le gustó? No, porque la misma gracia me lleva a la obediencia. La misma gracia me da el poder para vencer. La misma gracia, la obra de Cristo redentora, me da la sabiduría para ver el camino por donde tengo que andar a través de la palabra. Tengo dos historias muy hermosas para tratar en esta mañana. A ver, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? 40 minutos, 50, una hora, media. Dígamelo porque a partir de ahora empieza la prédica y quiero obedecerlo. ¿Vio? Entonces vamos a la palabra. Estaba pensando mucho en antes de la gracia y después de la gracia. David, el rey David, siempre estuvo bajo el poder del amor de Dios, de la unción de Dios. David se movía en obediencia a Dios, aunque metía la pata, derramó sangre, el que más derramó sangre de los reyes, y fue por eso que lo pagó, que no pudo edificar el templo, que era el deseo de su corazón, edificar el templo para su Señor. Amaba a Dios de una manera indescriptible. Fue menospreciado de joven, fue un joven rechazado por el padre, por los hermanos. Imagínense una familia de hermanos todos altos, rubios, ojos claros, ojos, qué sé yo, verde, celeste, no sé lo vi. Pero sí, por lo que explica la Escritura, eran todos robustos, de buen parecer. Estos varones escondían a su hermano. Lo mandaban, y el padre también, lo mandaba ¿a qué? A pastorear las ovejitas, a que se fuera al campo. Y era el mejor lugar que lo podían mandar. Porque ahí es donde tenía sus maravillosos encuentros con el Dios que ama al rechazado. Los otros eran poderosos, armados de los padres, del Padre, amados, mientras que este estaba en el mejor lugar, rechazado, amado por el Padre Celestial. Y él aprendió a amar a Dios desde chico. Lo aprendió a amar de tal manera, en medio de su dolor, supongo, que era lo más importante para él, hacer ofrenda, cosas para Dios. Hasta el punto de que cuando un ejército completo tenía un ejército bien armado, tenía que pelear contra un gigante. Me los imagino como ahora, vieron todos con los escudos, otros escudos eran todos bien puestos, hombres fornidos, hombres fuertes, todos bien ordenados en sus filas para ver si derribaban a ese gigante, y ninguno se animaba. Mas este chiquitito, no sé qué estatura tendría David, este chico, pero era joven. Y a veces los jóvenes sienten tentación de estar en el lugar donde los padres le dan todo. No sienten tentación, están acostumbrados a eso. Y los que no tienen se creen los pobres. A los pobres les digo que son los ricos. Entonces este David aparece. Los hermanos lo miraban y decían, este está loco este David. ¿Qué está haciendo este David acá? Era chiquito. ¿Qué está haciendo? ¿Qué harías vos? No, yo era lo mismo. Este pibe, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué te está haciendo este nene? Y él se paró delante del gigante.
¿Por qué? Porque en medio de las fieras, en medio del campo, en medio del rechazo de los padres, del padre y de los hermanos, él se hizo fuerte en Dios. Y sabía y le creía al único Dios verdadero, que en el nombre de Jehová de los ejércitos derribaría a ese gigante. Y así lo hizo, con una honda y una piedra. Y como era cazador, y como estaba en el campo y andaba con el rebaño, él sabía dónde pegarle la piedra. Mientras que los que están muy quietitos en la casita y guardaditos con mamita y con papito, que está muy bien, que los eduquen, pero no los defiendan en medio de las fieras, porque tienen que aprender a saber quién es su Dios. Por eso hay deserción de jóvenes, porque los padres hasta encubren las mentiras de ellos y pecan. Que es necesario que mientan, porque de repente no conocieron a Dios. Conocieron al Dios de sus padres. Esto va de regalo. Este rey, este varón, llega a ser rey. Fíjense que todos querían ponerse como Cenicienta, el zapatito, y a ninguno le entraba. Pues al único que ungió Dios, Samuel, fue a David. Este es, le dijo el Señor, lo ungió. Sin embargo, tuvo que seguir la guerra. Pero el favor de Dios estaba con él. La tuvo que seguir con el rey Saúl. Lo quiso matar, lo persiguió. Él estuvo a punto de defenderse, pero él amaba tanto a Dios y su ley que no levantó la espada contra el rey. Y Dios lo tuvo por justo. Y Dios dice que David tenía el corazón conforme a él, el corazón, el amado de Dios era David. ¿Qué tiene que ver David con la gracia derramada de Jesús? Primero y principal, en el árbol genealógico de Jesús está David. O casual, ¿no? En el árbol viene a través de la línea de David el Señor Jesús. Segundo, quiero leerles una historia donde, sin haber estado la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo derramada, Él peca de tal manera que ofende a Dios. Y Dios lo amó como amó a todos, de tal manera que hizo llegar a Él el arrepentimiento. Yo usaría esta parte de la prédica para aquellos que son cristianos desde hace muchos años y que creen que, bueno, ya el Señor me libra, me libró, me salvó. Pero vamos a la palabra derecho a 2 Samuel. No la marqué acá porque no pensaba predicar esto. Vamos a leerlo de la NBI y es 2 Samuel 12, 1 al 24. ¿Lo puedes poner? Así lo leemos de la pantalla, que me es mejor que la Biblia acá. El Señor envió a Natán. ¿Quién era Natán? ¿Alguno sabe? Era un profeta. Para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, le empezó a contar una historia, ¿vio? A veces nosotros somos sordos a los sueños, a la historia que nos cuentan, nos hacemos los tontis, ¿no? Dice así: 2 hombres vivían en un pueblo, le dijo Natán. El uno era rico y el otro era pobre.
El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre la única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¡Wow! No nos pasa, ¿no? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. ¡Wow! Dictamen. Entonces Natán le dijo a David: se me derrama el corazón, ¿eh? Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Era porque era David o porque el Señor tiene misericordia del que peca? El Señor tiene misericordia. Pero ¿quedaba oculto el pecado porque era el rey, el amado de Dios? ¿Quedaba oculto el pecado para Dios? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo? Que mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Lo dice David cuando cayó su pecado. En ese momento el Señor mismo manda a Natán para librarlo. La misericordia de nuestro Padre está siempre dispuesta a librarnos de nuestra desobediencia. Yo creo que David era tan poderoso en ese momento, no engreído, pero poderoso, y se distrajo de tal manera que quedó solo. ¿Se acuerdan que él tenía que estar en otro lado en la historia? Pero él se quedó en el palacio, paviando, como aquellos que se quedan en la casa sin congregarse, o aquellos que se reúnen en grupitos, en casas de uno y de otro, para chusmear y para hacer cosas que no deben.
y darse las tentaciones que no deben hacer, pero Dios ve, Dios oye. Porque las personas somos iguales, allá y acá. Y las oportunidades son distintas. No es el rey David con su palacio, pero sí son las casas de nosotros con nuestras debilidades, ¿o no? Entonces, este rey, que venía haciendo todo lo que Dios le pedía y lo mandaba, y en las encrucijadas donde se metía, Dios lo sacaba y Dios lo ayudaba y Dios le daba estrategia y siempre estaba Dios con él y siempre estuvo, pero cuando lo dejó, no lo dejó Dios, lo dejó a su propia concupiscencia. Lo dejó para ver qué hacía con su pensamiento. Él tenía que estar en otro lado. Así que dígale al vecino, está siempre en el lugar, al hermano, estate siempre en el lugar donde Dios te pidió que estés. Si te tenés que congregar, congregate, porque si te quedás en otro lado vas a estar en lugar de riesgo. Vas a estar en lugar de riesgo. Si mantenés tu mente en el vacío, en cualquier otro lugar donde no es el lugar donde Dios te está queriendo, vas a estar en lugar de riesgo. Y David estuvo en lugar de riesgo. Y estuvo mirando lo que no debía desde su palacio. La veía Betsabé, la mujer de Urías. ¿Le gustaba? ¿A qué joven no le gusta? ¿Cómo no fue tentado por el adulterar, mentir? Primero, vamos por la listita santa, esa no santa. Mentir, primero los ojos, voy mirando o escucho, mintió, lo mandó a Urías a la batalla y él se quedó para mirar a la señora de Urías. ¿Y qué pasó? Se la llevó con él y a Urías lo mataron. Era lícito que se quedara con la señora de Urías, porque en esa época era lícito, pero para Dios no era lícito. Dios conoció y conoce tu corazón, lo íntimo de tu pensamiento, y lo que al otro le pasa desapercibido y por bueno, el Señor conoce hasta dónde nosotros nos metemos en el barro en nuestras intenciones. Él conoce con nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra alma, y Él la quiere librar. No vino solamente a que te vayas al cielo, te bautices, seas un cristiano, sino vino a librar tu alma de la esclavitud, del Seol, del mal, para que camines en sanidad, en santidad, en libertad. Y para que seamos verdaderamente los escogidos y lo que Dios quiso que seamos. A tal punto, fíjese la ira de este David y lo acostumbrado a bajar la espada que estaba, por lo cual ya les dije no pudo edificar la casa para el padre. Sí lo hizo su hijo Salomón, que él enseguida lo sentenció al que mató a Urías. Somos rápidos para sentenciar, ¿no? Somos rápidos para declarar cosas contra aquel que hace. Y era él mismo. Y yo tengo una mala noticia. Cada vez que juzgamos a uno, estamos siendo juzgados nosotros. Cada paja que vemos en el ojo del otro es porque tenemos la viga en el ojo nuestro. Así lo dijo el Señor en su palabra. La gracia de nuestro Señor, de nuestro Padre eterno y de nuestro Señor estaba sobre David. No había pasado la cruz todavía, pero conocía la esencia humana. Estuvo sobre David y lo libró. Lo libró. Pero nosotros, los que conocimos la justificación por medio de la sangre de Cristo, quien nos hizo libre de todos nuestros pecados,
tampoco le pasa por alto nuestra desobediencia. Pero entonces vamos a ser juzgados como... No, vamos a pagar la consecuencia, como la pagó David. Es un buen relato para ver la misericordia y la consecuencia, porque el primer hijo de tu propia familia, será juzgado. Y el primer hijo, donde él deja embarazada a Betsabé, muere. Pero con tanta misericordia lo trata Dios, que no solo eso, sino que luego nace Salomón, quien es el que lo va a suceder en el trono. Qué misericordioso es nuestro Señor. Es una historia conocida, por supuesto, para todos los más viejos de la iglesia o cristianos, pero pocas veces hablada. Y fíjese que el pecado de David no lo reconocía, no se daba cuenta. Estaba acostumbrado a matar, estaba acostumbrado a todo, pero sí a determinar que el otro muera. Pero él estaba envejeciendo con un gemir en sus huesos todo el día. Y no se daba cuenta por qué causa era. Yo quiero decirte que la sangre de Jesús llega hoy a tu vida en aquel gemir de tu alma, en aquel gemir de tus huesos, en ese gemir de tu necesidad. Y viene a mostrarte el Señor que si hay algo de fariseo, de religioso, si hay algo de aquellas cosas que a veces arrastramos desde que nos convertimos hasta hoy, si hace 30, 40, una vida, y le estamos dando eso a nuestros hijos. Hoy todavía la sangre de Jesús está limpia, está viva y eficaz para limpiarte también de la religiosidad. Porque, ¿sabes? A través de esa ley vas a la muerte. Pero a través de la gracia vas a recibir vida. Y vida en abundancia. Y también vas a recibir el reino. El reino de los cielos. Cuando Jesús vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Todo aquel que le recibe ya tiene parte del reino en sí. Ahora, cuando Jesús venga y arrebate a los suyos y vuelva a gobernar en la tierra, seremos parte de ese reino. Solo por la sangre de Jesús. Solo no, grandemente por la sangre de Jesús. Porque esa sangre que hoy se usa tanto y se habla tanto de una manera tan suavecito, tuvo el valor de la muerte y de la muerte de cruz. Tuvo un valor terrible. Fue tremendo el derramamiento de esa sangre. Por eso dice Hebreos, creo que es capítulo 4, porque no está en mi prédica. Dice Hebreos, ¿qué haremos? ¿Volveremos a crucificar al Señor? ¿Para creer? ¿Para que esa semilla de la justificación entre en mi vida? ¿Para seguir pecando como me gusta? No, ¿sabe qué pasa? Que cuando la gracia entra en uno, es como el repelente con los mosquitos, ¿vio? Usted se lo pone cuando va al campo o cuando va a cualquier lugar abierto. ¿Para qué? Para que no lo pique. Bueno, la sangre de Jesús, que está muy fea, muy baja la comparación, pero la sangre de Jesús y la gracia de nuestro Señor hace que nosotros tengamos esa justificación y nos permita andar rectamente en el reino de Dios. Y seamos testigo y testimonio. Y cuando nos damos permisitos, Él ya lo sabía. Quiero decirte esto, ya sabía que te ibas a dar permisos. Ya sabía que ibas a pecar y ya te los perdonó también. Pero esa misma gracia te lleva al arrepentimiento. Si estás tan duro que no podés escuchar,
a tu espíritu que está contristado, necesitas pedir ayuda. Porque Jesús sigue limpiándote, lavándote, renovándote, animándote, poniéndote de pie, porque eres su hijo. Y una vez que Él te compró con su sangre, una vez que vos le dijiste, sí, Señor, por la fe, yo creo que eres mi dueño, ya no te soltó. Vos lo soltás. Yo lo suelto. Esto, una vez más lo digo, no me da ningún permiso para hacer como quiero. No tengo ninguna autoridad, tengo el poder de la gracia para vivir en la obediencia a nuestro Señor. Tengo que ir, miren, anoté algunas cosas que me gustaron mucho y ya vamos terminando. Primero, la gracia es un regalo, ¿no? Ya lo saben, es un don de Dios. Es el regalo de su gran misericordia, clemente y merecida para la humanidad. Segundo, se consumó esa gracia, ya lo dijimos, con el Señor, con la muerte y la resurrección, con la sangre de Cristo derramada. Y si no recibimos ese regalo, morimos como consecuencia de nuestros pecados. Hay muerte para el que no recibe la gracia, pero hay vida eterna para el que la recibe. Y vida en abundancia, dice la palabra. ¿Y por qué la necesitamos? Lo dice Romanos 3:23. Pues todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24 dice, y por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús ofreció de expiación que se recibe por fe en su sangre. ¿Estoy siendo clara? Solamente es por fe en que esa sangre me limpia. Y esa sangre me puede limpiar cuando yo me siento necesitado. Y clamo a Él y le digo, lávame, Señor. Necesito ser un hijo tuyo. Necesito ser limpio. Y creerlo, porque es por fe. Porque hay muchos que lo reciben todos los días al Señor. No, es una vez y para siempre. Y valerme de que esa gracia me limpió y esa gracia me da el poder para vencer a la tentación. Ese es otro punto donde el cristiano se queda empantanado. Que una vez que Dios nos limpió, a través de esa sangre, Él ya nos ve justificados. Nosotros no nos podemos ver. Porque sabemos de nuestras debilidades y algunas de aquellas no nos damos cuenta. Pero si la fe resbala, no nos podemos alinear con esa gracia. ¿Se entiende? Entonces, si la fe la dejamos, nosotros no podemos vernos por gracia. No podemos vernos bajo esa sangre, no nos podemos ver bajo la gracia. Nos vemos lejos de Dios, cuando Dios está cerca de nosotros. Y la semilla de la justificación está en tu corazón. Solo déjala brotar con la fe. Y mírate tal cual te mira Dios. Porque si de David, sin haber muerto su hijo, tuvo compasión, ¿cuánto más tendrá de ti y de mí? 4 cositas que quiero decirles. La gracia del Señor transforma el corazón. La gracia del Señor enseña. Vieron que Jeremías dice que
No necesitarás maestros porque te hablarán. Es la gracia del Señor, el Espíritu Santo, a través de la justificación, enseña. La gracia no da como resultado una transformación superficial. ¿Sabe cómo lo llamo a esto? Un religioso o un fariseo, que se sabe toda la Biblia, pero vive de otra manera. La gracia del Señor nos da una transformación superficial de la conducta, sino que transforma el corazón. El corazón, las entrañas. A Él le importa esto. Acá está. Le importa cómo te cambia. Le importa que habitar acá. Este es su templo. Le importa que vos hables lo que Él te dice desde acá. Le importa que vos camines lo que Él te hace caminar desde acá. Porque ahí está. En tus entrañas. La bondad de Dios produce arrepentimiento. Fíjese en 2 de Tito 11:12 que dice: Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad, escuche, y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Para qué necesitamos estos 3 frutos? Para no caer en tentación. Para no pasar por alto el pecado en mi vida. En la vida de mi hermano, no en la mía. Porque de la de mi hermano la va a sacar a la luz el Señor. Y en no ser ocasión de caer a otro. Porque ese es el otro punto, que también es pecar. Pero así dice el Señor en Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Yo creo que nunca, jamás nos va a resolver nuestras responsabilidades, pero sí nos va a ayudar a cumplirlas. Sí está con vos para que vos hagas lo que Él te dijo. Sería imposible que nosotros, nacidos del pecado, podamos hacer las cosas sin pecar. Por eso mandó a Jesús. Por eso su gracia no es para patearla, pisotearla, engañar y hacer como me gusta y razonarla. Hermano, guarde su razonamiento. Ay, ¿qué me está diciendo? Le estoy diciendo que lo guarde. Porque el razonamiento humanista va en contra de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Mientras que usted crece en la fe, el razonamiento de lo humano se va opacando. Mientras que usted sabe que tiene 10 pesos y que tiene que llegar a fin de mes, y lo razona y lo razona y lo requete razona y no llega. Me voy a dar un ejemplo sencillo. Usted dice: Señor, yo estos 10 pesos te los ofrendo a vos. Yo sé que el dinero es mi siervo, es un ejemplo, no estoy hablando de la ofrenda. Te los ofrendo a vos. Esto es mi siervo, esto es lo que yo gano, pero es mi siervo para servirme. Es para hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a la necesidad. Este es mi siervo, Señor. Pero yo creo que vos
me das mucho más que estos 10 pesos. Me diste la vida, me das la provisión, me das la seguridad de caminar por esta tierra acompañada siempre. Me das la seguridad que en medio de terrenos difíciles tú estás conmigo y me librarás de todo mal. Me das la seguridad de la vida eterna y me das la seguridad de no errar porque tú me estás hablando. Tú estás conmigo, Señor. Donde quiera que esté, estás conmigo. Cuando tú pones la fe en la gracia, eres sano, prosperado, activado, y ya no vas a poder andar sin obras, porque la fe sin obras es muerta. Algunos dicen estar aburridos. Bueno, abúrrase tranquilo porque así se va a quedar. Pídale a Dios cada día: Señor, ¿qué tengo que hacer para vos? ¿Qué obra tenés preparada de antemano por tu gracia para mi vida hoy? Por tu favor, me diste todo. Ahora decime qué es lo que para este día tenés predestinado para mí. ¿Qué querés que haga, Señor? No se meta en terrenos ajenos, ni quiera hacer lo que hace otro, ni busque información del hermano. Hay muchos que tienen mucha habilidad para sacarles cosas a los otros. Ustedes no son los pastores, ni mucho menos. Sí son guardas unos de otros, ni mucho menos los jueces. Ninguno de nosotros, porque nuestro Dios ve mucho más allá, por su gracia y misericordia, de lo que vemos nosotros. Y aquellas cosas que le hacemos en oculto, las saca a la luz. Todas. Dice que las va a anunciar por la azotea. Y cada día lo hace. Es la hora viene de que el que es santo se santifique aún más, y el que es inmundo sea aún más inmundo todavía. Dele la gracia está para seguir santificándonos en Él, para seguir viviendo una vida digna y ser testigo y testimonio delante de los demás. Pero la gente no quiere esto, no me importa. Yo sé lo que quiere Cristo. Yo no vivo para la gente, vivo para Cristo. Tengo que testificar quién es Él en mí. Y tú eres un justificado. ¿Cuántos justificados hay? Todos, aunque no se hayan bautizado, pero hayan recibido a Jesús, están justificados por la sangre de Él. Ahora venga el poder. Vivan en el poder de esa gracia para no pisotearla, para no ofenderlo, para vencer las cosas que a Dios no le agradan, las cosas que te hacen mal. ¿Vieron a quién le hizo mal irse con la mujer de Urías? ¿A quién le hizo mal? A David y a su propia familia. Porque algunos no entendemos que detrás de cada uno de nosotros hay hijos. Y Dios prometió hasta la 10ª descendencia bendecir. Y la maldición hasta la 5ª va a llegar. Mira qué bueno me enseñó. Pero tú que eres justificado, eres testigo para tus hijos, para tu descendencia, para tus nietos, para los que vienen detrás que no te conozcan quizás. No tienes derecho a vivir con la gracia a tu manera. Señor, gracias porque lo que me diste les doy, y lo que siento para mí lo transmito al pueblo, porque tú eres el Dios de toda bondad, misericordia,
poder y gracia. Y yo te pido en esta mañana, conforme a tu palabra y conforme a tu poder, que si entre nosotros está la espada levantada o están las cosas bajo el manto del escondite, si están aquellas cosas que creemos que nadie ve y que sabemos vos y yo que están, hoy traigas ese poder divino del arrepentimiento, porque tu gracia está activa. Tu manto de sangre está vivo y eficaz para limpiar, para restaurar, para restituir, para que vivan en abundancia, no solo en lo económico, sino en la abundancia de la paz, de la misericordia, del amor, para que la relación contigo sea tan fluida, Señor, que nada los detenga para hacer lo que tú les pones en el corazón, hacer conforme a tu propósito. Señor, quiebra las mentes humanistas en esta hora. Las mentes religiosas salgan en el nombre de Jesús. Yo reprendo tu espíritu de fariseo, tu espíritu de religiosidad, tu espíritu de tormento sobre las vidas, porque tú nos hiciste libres. Y en esa libertad viven los hijos de Dios. En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, reprendo los pensamientos de tormento, los espíritus que están con miedo, los echo fuera en el nombre de Jesús. Los que tienen doble ánimo, en el nombre de Jesús, ahora ligo ese espíritu y le ordeno que no los atormente más, para que puedan beber del poder de la gracia. Que ya su fe no sea fluctuante, Señor, que no sean como las ondas del mar, sino que su fe sea firme y verdadera en esa gracia bendita en la que tú nos diste poder. Señor, gracias una vez más, porque siendo Dios te hiciste hombre, porque viviendo en la gloria viniste a la tierra, porque viniendo de la plenitud de las plenitudes, de la maravilla de las maravillas, y siendo creador de todas las cosas que están arriba en los cielos y debajo de los cielos, te hiciste semejante a nosotros para llevar contigo todas nuestras maldades, maldiciones, todos nuestros pecados, destrucción que aún de herencia recibíamos. Gracias, Señor, porque tu muerte me dio vida. Porque tu sangre me justificó ante mi Padre eterno. Porque un día te veré cara a cara. Porque un día también enjugarás mis lágrimas delante de ti. Gracias, Señor, porque no elegiste a lo maravilloso de este mundo, sino a lo vil, a lo imperfecto. A ellos elegiste, a nosotros nos elegiste para darnos vida y vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si alguno necesita en esta mañana recibir oración porque ha sido atormentado por espíritus mentirosos que lo quieren apartar, es un tiempo donde la apostasía quiere entrar y sacarte de la gracia. Es un tiempo delicado, ya lo hablamos. No dejes pasar ni una pequeña zorra
que te atrape, ni en tu mente, en tus emociones, ni en tu relación con Dios. No vivas en la religión, vive en el poder de la gracia. Vive en la justificación. Y si erraste, la justificación de Dios te encamina, ya no remas. Si alguien necesita oración, levante, cierre los ojos, levante la mano y vamos a orar específicamente por aquellos que han errado, han caminado sin darse cuenta, como David, por tener la mente ociosa. Y vamos a orar por esas personas. Hoy es el día de lavamiento de nuestra alma. ¿Sabe que cuando hablamos de la gracia se desata un poder muy impresionante de Dios? El mismo poder que de la sangre, porque se está desatando para limpiar. Estuve muy a punto, no tuve tiempo de hablar con los pastores, pero de que hoy participáramos una vez más con conciencia clara de la cena. Vamos a orar, cierren los ojos, levanten las manos y oremos. Señor, toca cada corazón en esta hora que en tormento y en necesidad está. Quita la mente humanista para que venga la fe en abundancia. Rompe las estructuras, sana los corazones, Señor, que han sido rechazados. Sánalos, porque así como a David, Señor, menospreciado y en otro lugar, no en el lugar de preeminencia, tú lo escogiste como rey. Hoy a ellos les estás hablando que tú sanas, que tú por tu gracia libertas, por tu poder vivificas y por tu honra los vas a hacer vivir.